Sí. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta segunda sesión de Horizontes Humanistas en este semestre. En esta ocasión estamos transmitiendo desde orgullosamente Campus Estado de México. Con toda la... Gracias. Vamos a estar disputando una charla con Roxana Vicente. El título de la charla, como pueden ver en pantalla, es Ética y Educación para el Desarrollo Sostenible, reflexiones críticas desde la investigación aplicada para promover una transformación digital justa y sostenible en contextos vulnerables. Muchas gracias, Rox. Gracias. Y bueno, somos ciertos detalles de estas sesiones. Recordarles que estas sesiones en realidad son una oportunidad de establecer un diálogo, que conozcamos el trabajo que hacen nuestras profesoras, nuestros profesores, orientados a la reflexión que se hace dentro de la facultad en los distintos campus, que conozcamos cuáles son nuestros temas de interés, cómo se vinculan a las diferentes perspectivas que tenemos dentro del gran horizonte que son las humanidades, la vinculación con los temas más recientes de mayor relevancia, humanidades digitales, nuevas tecnologías, nuevos horizontes críticos, como nos va a proponer Rox, encaminado a toda esta reflexión sobre el desarrollo sostenible y sobre todo empezar a hacer comunidad. Entonces también es esta idea de encontrarnos en espacios como este. Yo agradezco mucho a las profesoras y los profesores que estén acá, que hayan venido a disfrutar de esta plática, acompañar a Rox de manera presencial, pero también a empezar a hacer comunidad dentro de los campus, que nos vayamos conociendo. Y, bueno, ciertos disclaimers o avisos dentro de lo que es la parte práctica. Siguiente, Nay, por favor. Registro de asistencia es aquí un código QR para que podamos nosotros registrar nuestra asistencia. También lo va a poner Anaí en el chat para los que están en Zoom de manera digital. Es únicamente para que podamos llevar un conteo de el impacto de cuántas personas escuchan este tipo de sesiones. La sesión va a quedar grabada y se va a subir posteriormente al canal de la Escuela de Humanidades y Educación, con el fin de que también podamos tener un registro y la podamos compartir. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Y también, como este es un espacio que se crea en comunidad, tenemos un segundo código QR o liga que vamos a mostrar en un momento, que es el registro de las recomendaciones. Las recomendaciones finalmente nos ayudan a saber cuáles son los temas que a ustedes les interesa, para que empecemos a buscar también a especialistas, tanto dentro de la facultad como fuera de la facultad, que nos hablen de los temas que ustedes también sientan algún interés, alguna inquietud para traer a estas pláticas. Pues les pedimos también que puedan ponernos por ahí sus recomendaciones también dentro de los espacios y demás. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí paso a los detalles formales de la plática, que es presentar a nuestra expositora del día de hoy. Roxana Vicente es profesora e investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico Monterrey. Es egresada del doctorado en Estudios Humanísticos por parte del TEC de Monterrey y actualmente es coordinadora de nuestro grupo de investigación Humanidades para el Desarrollo Sostenible. Dentro de sus líneas de investigación podrán ver que abarca la reflexión que vincula la ética y la sostenibilidad, pero también atravesada por una profunda reflexión sobre qué es el trabajo, qué es la idea de solidaridad, cuáles son los saberes originarios, cómo se trabaja con las comunidades o cómo hablar de desarrollo sostenible dentro de otros horizontes más allá de la vida urbana, y hablamos de las comunidades indígenas o de pueblos originarios. En 2023 fue reconocida como profesora de impacto dentro de la Escuela de Humanidades y Educación. Por ahí han de ver todavía algunos pendones con su fotografía. En 2017 recibió el reconocimiento también como profesor de excelencia por parte del TEC de Monterrey. En aquel entonces estaba únicamente como profesora de cátedra. Después logramos integrarla como profesora de tiempo completo en la facultad. Y también es una de las profesoras que más han impulsado nuestro trabajo en el Centro de Innovación Social en Chiapas. Entonces, para mí es un gran orgullo, es una gran admiración que estés acá, Roxana. Entonces, yo no te robo más tiempo, el piso es tuyo. Vale, pues muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy emocionada
Ivonne, siempre de escucharte y también muy agradecida por este espacio que se ha abierto para compartirles algunas reflexiones. Les tengo que aclarar que me estoy presentando como una vocera de un esfuerzo colaborativo que inició en este campus hace 2 años, ¿no? En donde empezamos como a compartir inquietudes con otros colegas de investigación de la escuela, ¿no? Y empezamos como a trabajar en diversas iniciativas. Y bueno, aquí lo que yo les quiero presentar pues son algunas de estos aprendizajes que hemos estado pues adquiriendo, ¿no? Que también nos han impulsado en este tiempo, ¿no? Que hemos estado colaborando, y me da muchísimo gusto porque aquí tenemos también presencialmente a los colegas, igual alguien más se va a sumar ahí en línea, entonces igual, pues sí quería hacer compartirles, ¿no? Y va muy de la mano con esta idea de comunidad, ¿no? Porque lo que más me emociona de lo que me gustaría compartirles aquí es que viene de un esfuerzo comunitario, de un esfuerzo de trabajo colaborativo que no es sencillo, no se dice muy fácil, pero no es sencillo y que también ahí está el espíritu del grupo de investigación, ¿no? La gran apuesta. Entonces, bueno, sé que no tengo tanto tiempo, entonces lo que me gustaría compartirles son algunos principios de trabajo, algunos puntos de partida que han surgido, ¿no? En este grupo de investigación al que se han ido sumando otras personas, ¿no? También me da mucho gusto ver aquí a estudiantes, a doctorantes, otros colegas, ¿no? Con diferentes experiencias, y esa es una de las características también de nuestro grupo, ¿no? Una apuesta por la multidisciplinariedad, porque cuando pensamos en sostenibilidad, está muy vinculada a la idea de la multidimensionalidad. Entonces, se requiere un esfuerzo multidisciplinario, interdisciplinario, para poder pensar en respuestas sostenibles que estén a la altura de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, no sé, Ivy, si nos apoyas, les quiero compartir igual solo algunas ideas, algunos puntos de partida, y después abrir el diálogo, porque creo que lo más rico es poder conversar, ¿no? Sobre esto que les estoy poniendo sobre la mesa. Y bueno, también compartirles que una de las vocaciones, digamos, de este grupo es el interés por relacionarnos con los grupos originarios, con comunidades originarias, comunidades también que viven en contextos así llamados vulnerables, por dicho, vulnerabilizados, ¿no? Por ciertas estructuras, ¿no? Que también hemos estado como reflexionando en eso, ¿no? Siempre está esta tensión que existe entre el individuo, la agencia, ¿no? El grupo, pero también las estructuras, ¿no? Para poder entender las problemáticas que vivimos hoy en día. Y esta vocación del grupo nos ha impulsado a fortalecer nuestra relación con el Centro para la Innovación Social, que tiene el Tecnológico de Monterrey en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, que desde el 2016 pues ha hecho un trabajo muy significativo con cooperativas, con grupos de artesanas, con comunidades originarias, pues en este contexto, en esta región del país. Y también con otros esfuerzos que se han hecho en otras partes de México, como los talleres interculturales que se llevaron a cabo con las comunidades seris en Punta Chueca, Sonora, ¿no? Es un proyecto también muy bonito, y que son referentes importantes, ¿no? De todas estas reflexiones que les quiero compartir el día de hoy. Y bueno, las humanidades, nosotros lo entendemos como pues, un ancla importantísimo para pensar la sostenibilidad, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque buscamos esta aproximación multidimensional a la sostenibilidad, ¿no? Con énfasis en la perspectiva cultural, porque generalmente cuando pensamos en multidimensionalidad, pensamos en la parte, por supuesto, ambiental, la parte social y la parte económica, ¿no? Como este triángulo. Pero
vemos que una reflexión crítica nos exige ver otras dimensiones que son relevantes, y sobre todo la dimensión cultural, ¿no? La dimensión política, la dimensión histórica. Entonces no podríamos reflexionar respuestas sostenibles sin considerar esta pues multidimensionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos una aproximación no compleja, no ingenua, perdón, sino sumamente compleja, ¿no? A lo que es la sostenibilidad. Y entonces aquí es donde las humanidades juegan un papel muy importante, porque ofrecen, tienen una mirada crítica y posibilitante, diría yo, ¿no? O sea, ahí es donde se nos abren como los horizontes, las puertas, para imaginar otras formas de relacionarnos entre nosotros, con el mundo, con la naturaleza, y eso precisamente es la clave de la sostenibilidad. No tanto en respuestas que sí las hay, en respuestas técnicas, en respuestas tecnológicas, financieras, que son importantes, pero la invitación que nos hace la sostenibilidad y específicamente la educación para la sostenibilidad tiene que ver con nuestra forma de habitar el mundo, nuestra forma de relacionarnos, de cómo convivimos en nuestras comunidades, ¿no? Es una apuesta por la vida, ¿no? Y desde pues, nuestras trincheras, la pregunta obligada es ¿cómo y para qué educamos? ¿Cómo y para qué educamos? ¿Y cómo y para qué generamos conocimiento? ¿No? Y sobre todo, nosotros que pertenecemos a un grupo de investigación dentro del TEC, pues es algo que siempre es una pregunta que siempre está presente, ¿no? ¿Cómo generamos este conocimiento y para qué? ¿No? ¿Para qué todo este esfuerzo? Y entonces hemos pensado también de la mano con otras voces, con otros autores, con otros académicos y no académicos, eso es importante decirlo, que la sostenibilidad es ante todo una respuesta humanística e integral, ¿no? De entrada, ¿no? Para pensar el mundo. Entonces, hay una frase que nosotros hemos utilizado mucho con la que nos identificamos, que justo no hay justicia ambiental, ¿no? Que es algo que ocupa mucho cuando pensamos en la sostenibilidad, sin justicia social. Pero nosotros, desde nuestro ámbito de la investigación y de generación de conocimiento, ¿sí? También pensamos, ¿no? De la mano de otros autores, Boaventura de Sousa Santos, ¿no? En fin, también de muchos filósofos de la teología de la liberación que han hecho muchísimas, que han acompañado muchas luchas en el sur global, en fin, no nombres, hay varios, que tampoco hay sin lo que hemos llamado justicia cognitiva global, ¿no? Y eso sí nos interpela a quienes somos académicos, a quienes somos investigadores, o como decimos, pues, docentes, investigadores, queremos generar conocimiento. Y la justicia cognitiva global tiene que ver con el reconocimiento de saberes, el reconocimiento de formas de construcción de conocimiento que históricamente han sido invisibilizadas, ¿no? Han sido marginalizadas y se siguen marginalizando. Entonces, por eso nuestro interés en vincularnos con otras comunidades, con otros grupos, ¿no? Salirnos un poquito también de la cuestión formal académica para explorar otras maneras de resistir y otras maneras de pensar también pues nuestras realidades, ¿no? Y bueno, y también algo muy presente en nuestras reflexiones tiene que ver con la importancia que tienen las humanidades digitales, sobre todo pues desde dónde estamos nosotros pues pronunciándonos, ¿no? Desde un tecnológico de Monterrey que tiene una gran apuesta también por el desarrollo tecnológico, por las humanidades digitales y por acompañar estos procesos de reflexión en torno a las implicaciones que tiene, por ejemplo, el arribo de la inteligencia artificial, ¿no? que nos ha sacudido en muchísimos aspectos. Entonces, eso también es un eje importante de nuestras reflexiones, ¿no? Porque es parte también de la vocación institucional y es parte también de entender las relaciones que nos interesa explorar, las relaciones de los seres humanos con su contexto, pero también con la tecnología. Adelante, por favor. Gracias.
Y bueno, esto nos ha llevado a ser muy enfáticos en la importancia de la dimensión ética. Este vínculo entre sostenibilidad y ética es imprescindible para poder enfrentar las grandes contradicciones que a veces existen, ¿no? Y que suelen existir, que a veces parecen ser inevitables, entre lo que se dice, lo que se decide y lo que finalmente se hace. Y estamos hablando no solo a nivel de instituciones, sino también a nivel de grupos, a nivel personal, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué la dimensión ética? Porque existen discursos que están institucionalizados, que son preciosos, hermosos, o sea, en todas partes, ¿no? Hablamos tanto en las instituciones gubernamentales como en instituciones educativas, que nos hablan de inclusión, que nos hablan de interculturalidad, que nos hablan de sostenibilidad, pero una cosa es lo que está escrito y que viene también de grandes referentes, ¿no? Como Naciones Unidas, UNESCO, grandes espacios. Y otra cosa es cómo eso que está escrito, cobra vida y cobra sentido en lo cotidiano, ¿no? En el trabajo cotidiano, en las relaciones cotidianas. Entonces, ahí es donde la ética tiene un papel como muy, muy importante, porque implica, sobre todo, el respeto a esos desafíos que tenemos que enfrentar ante un mundo en donde pues hay una crisis de insostenibilidad, pues tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento también de las diferencias y del diálogo con las diferencias, porque tenemos que buscar y pensar soluciones articuladas, no colectivas. Entonces el diálogo con la diferencia, el diálogo con lo otro, que aquí mi buen amigo me va a decir, ya no quiero hablar de lo otro, pero sabe que también en eso andamos, ¿no? Con la diferencia, y que esa diferencia no implique una desigualdad, ¿no? Porque cuando pensamos en lo diferente, generalmente por las dinámicas, caemos en, bueno, pues es lo distinto, pero que puede ser inferior, o más bien se inferioriza. Entonces, ahí la ética es una dimensión importante para poder generar un reconocimiento efectivo, ¿no? Del otro en su diferencia. Y entonces, pues lo más importante que nos aporta la ética, entre muchas cosas, pues son las preguntas, dudas, incertidumbres, ¿no? Y eso es genial, eso es lo maravilloso, porque quienes investigamos nos movemos por preguntas, ¿no? Por las preguntas. Entonces, cuando pensamos en estos proyectos que tienen que ver con sostenibilidad, pues una de las preguntas que nos hemos hecho es, ¿quiénes son las personas, los grupos beneficiarios de estos proyectos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son realmente? ¿A dónde se dirige el esfuerzo que estamos realizando en diversos sentidos, ¿no? ¿Cómo los percibimos? ¿Quiénes son para nosotros? ¿Cuál es el imaginario que tenemos de estos beneficiarios? ¿No? ¿Qué roles juegan? ¿Qué roles están jugando en esos proyectos que estamos diseñando? ¿Cuáles son nuestros sesgos? Porque sí, o sea, la apuesta también es una perspectiva crítica y autocrítica. ¿Cuáles son nuestros sesgos? ¿Qué entendemos por vulnerabilidad, ¿no? Porque eso también es bien interesante. Hablamos de contextos vulnerables, pero ¿qué es esto? Son contextos empobrecidos, marginalizados, excluidos. Es vulnerabilidad, ¿no? Sabemos que sí, la capacidad de ser herido o de exponerte a una amenaza, a un peligro, pero te expones porque la vulnerabilidad habita en ti, como individuo, como grupo, como persona, o realmente, más bien, tienes esta posibilidad de ser herido porque hay estructuras, hay instituciones, hay dinámicas, pues que están ejerciendo opresión, ¿no? Entonces, igual, atención, ¿no? ¿Es un adjetivo o más bien pues es una forma de violencia también de ciertas dinámicas y de ciertas estructuras que a veces no visibilizamos, no denunciamos, ¿no?
hacia dónde ponemos nuestra energía, nuestro conocimiento, y sobre todo esta pregunta, ¿qué nos toca hacer a nosotros los académicos y los investigadores? ¿No? Las dos académicos. En algunos espacios que se han abierto, surge esta pregunta, ¿no? Pues es que, sobre todo a partir también pues del nuevo modelo de 21 que nos exige eso, ¿no? El vínculo con empresas, con organizaciones, con instituciones. Es bueno, pero pues no se nos olvide que nuestra chamba como Tecnológico de Monterrey, como institución educativa, es formar estudiantes, ¿no? No nos toca a nosotros resolver los problemas sociales que son complejos, que son grandísimos. Entonces, y yo he escuchado como opiniones distintas, ¿no? O sea, se abre como la reflexión de pues, qué nos toca realmente, ¿no? Y yo diría pues, sí y no, ¿no? Porque las instituciones educativas, si no responden a las problemáticas del contexto donde están, dejan de ser funcionales, ¿no? Entonces, sí, somos formativas, somos instituciones de educación, pero sí tenemos este compromiso de reconocer el contexto de las problemáticas que hay y vincularnos y participar también en imaginar cómo pues no quiero decir solucionar, porque puede ser muy ambicioso, pero sí en imaginar juntos, juntas, una respuesta que esté a la altura de la situación. Entonces, esto nos exige pues pensar en nuevas relaciones interculturales y pensar la interculturalidad como un fruto, esto me encantó, como un fruto pues de la justicia, ¿sí? Y un fruto del reconocimiento efectivo de los otros, ¿no? ¿Y qué implica un fruto de la justicia? Pues desmontar las estructuras jerárquicas colonizantes. Por eso uno de los grandes ejes también de nuestra reflexión tiene que ver con procesos de descolonización. Siguiente, por favor. Y bueno, esto también es muy, muy importante porque necesitamos una actitud ética y crítica para poder enfrentar la simulación, que esto se da en muy diversos ámbitos, muy diversos ámbitos. Es un riesgo que siempre está muy presente en todos los espacios, ¿no? Y sobre todo esto que ayer justo platicamos con otros colegas, esto que me encantó, la oficialización de la interculturalidad, la oficialización de la sostenibilidad o de la imposición tecnológica, ¿no? Es decir, pues sí, se decreta desde ciertos espacios del poder, pero que realmente el significado tiene muchísimo sesgo o carece realmente de sentido para las personas que son las más expuestas o las más afectadas, ¿no? Entonces, ese es un riesgo importante. Y bueno, nuestra apuesta es desde la investigación aplicada a través de metodologías participativas, críticas, cualitativas. Siempre he sido como muy enfática en esto de importancia de lo cualitativo, pues justamente para promover una coherencia dialógica, de justicia, y reconocer distintas formas de expresión y la necesaria, también para que se pueda abrir la necesaria confrontación de diversas interpretaciones. Es complejo eso, pero la sostenibilidad invita al pensamiento complejo. Es complejo eso. O sea, nadie quiere eso, porque además a veces nos cuesta entrarle a este tipo de metodologías o de procesos, porque necesitan tiempo. Necesitan tiempo. Y entonces, bueno, el tiempo es algo que a veces pues estamos muy peleados con el tiempo. Ya, pues ahí no puedo decir mucho porque ya ustedes saben más que yo también. Y también la investigación aplicada desde estos principios nos invita a nosotros como investigadores darnos cuenta de la influencia que tenemos en los procesos, en las realidades, no somos ajenos, ¿no? Sí podemos ser externos, pero cuando estamos en el proceso de intervención comienzan a suceder cosas.
cuando están en estos procesos de reflexión colectiva, de metodologías participativas, empiezan a suceder cosas, ¿sí? Y empiezan a suceder cosas como investigadores. Y eso es genial porque nos envolvemos también dentro de pues dentro de este compromiso, ¿no? Que ahí está la parte tan humana también, ¿no? Que implica este tipo de metodologías. Y creo que ya voy a terminar. Pero como es también muy participativo, ha cambiado, se está cambiando, es muy vivo, ¿no? Entonces, que tiene que ver con las problemáticas de 3 organizaciones socioformadoras en Chiapas, con 3 organizaciones vinculadas al Centro para la Innovación Social, y donde abrimos estos espacios de conversación a través de grupos focales, ¿no? Y que nos hablan de esto, ¿no? Nos hablan de una gama de problemáticas y donde observamos que hay herramientas que pueden ser muy útiles para poder confrontar estas problemáticas. Entonces, los socios que se dedican principalmente a la comercialización, a la producción y comercialización de tejidos, ¿no? Y también el cultivo de café, pues nos hablan de un intermediarismo rapaz, o sea, el intermediarismo como una problemática muy presente en el territorio, ¿sí? La falta de reconocimiento del trabajo, de sus saberes, las prácticas culturales, ¿no? Que tienen tanto las artesanas como las tejedoras, pero también las familias cafeticultoras, una pérdida de significados también en los jóvenes, hay una preocupación por eso, y la falta de valoración, por supuesto, del conocimiento de las abuelas, ¿no? Así se llaman, las abuelas son mujeres que tienen muchísimo conocimiento que no es valorado, no es reconocido. Y hay algo que también hemos observado mucho, que si bien la tecnología, ¿no? A raíz sobre todo de la pandemia, pues ha sido utilizada por las organizaciones también para impulsar en la venta de sus productos, ¿no? También ha tenido una serie de implicaciones bien interesantes, bien interesantes de comprender y de visibilizar, ¿no? Tiene que ver con la valorización de la cultura, ¿no? A veces sí se promueve la comercialización de ciertos productos a través de ciertas plataformas, ¿sí? Pero también se producen conflictos al interior de las comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se tiene que satisfacer la demanda de los clientes, ¿sí? En deterioro precisamente de los valores culturales de las comunidades, ¿no? Y hasta hay pronunciamientos muy interesantes, y es que la cultura no se vende. Vendemos productos, pero la cultura no se vende. Entonces, en fin, hay reflexiones muy interesantes que estas mismas organizaciones han producido, tratando de comprender su situación, ¿no? Y bueno, y por supuesto la participación injusta en el mercado, la falta de agregación de valor de las cadenas productivas, y acá donde viene como también un gran eje de reflexión que tiene que ver con las posibilidades, las implicaciones y el uso de tecnologías, pues por supuesto digitales, ¿no? Que hay un gran terreno para explorar, para pensar, para diseñar en este aspecto, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, ya por último, igual comentarles ahorita que se abre la discusión, igual hay compañeros, compañeras que forman parte del proyecto, que están conectadas también para, si quieren platicar un poquito más sobre esto que les estoy compartiendo, están también presentes. Pero el objetivo que estamos imaginando es impulsar la creatividad e innovación de los procesos productivos y organizacionales de estas 3 organizaciones, a través de lo que hemos concebido, ¿no? También en diversos espacios, en diversas charlas, como una transformación digital justa y sostenible. O sea, la idea de la justicia que representa todos estos principios que les he estado compartiendo,
a través de metodologías participativas, ¿no? Metodologías otras, metodologías que pueden resultar a veces hasta incómodas, ¿no? Porque nos ponen también al grupo de investigación en situaciones de mucho desafío, ¿sí? Y tiene que ver con sistematización de experiencias significativas, construcción de narrativas, cartografías, gracias. Y bueno, las preguntas, hay muchas preguntas que han salido, por supuesto. Nada más quería compartirles dos, nada más como para también para aplicar un poquito la conversación. Es, pues, ¿qué es lo comercializable y lo no negociable de los saberes, tradiciones y prácticas de las comunidades originarias? ¿Por qué pongo esta pregunta? ¿No? Porque una de las grandes preocupaciones que tienen, pues, es eso, el reto de la comercialización. ¿Sí? Podemos hablar de preservación del patrimonio cultural, de la lengua, que suena altísimo, suena maravilloso, que nos importa además a nosotros como humanistas, ¿no? Pero cuando ya estás ya estás como pensando en el proyecto y todo, la preocupación principal se reduce a una cuestión de ingresos por parte de las instituciones, de las organizaciones. Quieren vender más y mejor, ¿no? Que realmente se conozca su trabajo, ¿sí? Y que no, y en fin, y eso implica pues muchas cosas. Pero también están todas estas contradicciones y desafíos que les he comentado. Y bueno, y esta pregunta, ¿cuáles son las implicaciones del uso de la tecnología? ¿Cómo la tecnología digital? Esa es una pregunta pues muy importante que nos hemos estado haciendo. ¿Cómo la tecnología digital puede contribuir, ¿no? a la justicia social, ambiental, cognitiva, ¿sí? En comunidades originarias y contextos de vulnerabilidad social o en vulnerabilidad social? Entonces, por ahí más o menos son como los principios, de manera muy resumida, pero sí, aquí sí me gustaría como poder posibilitar la conversación, la plática de todo esto que les he compartido y poder pues sumar también, seguir sumando a todo este conocimiento que vamos generando, que tenemos que sistematizar también, pero que nos impulsa muchísimo como grupo de investigación. Tenemos un seminario que es de territorio y descolonización y que también a través de este espacio de reflexión buscamos pues seguir abonando estas reflexiones para materializar proyectos pues que tengan correspondencia con estos principios que les he compartido. Entonces, por ahí más o menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ros. Debemos terminar de cenar. Y abrimos la sesión tanto para comentarios, preguntas, inquietudes, tanto de las personas que están acá, que nos acompañan en sala, como de quienes estén conectados en línea. Por favor, también siéntanse toda la confianza de levantar la mano. Anaí nos estará ayudando a moderar estas preguntas, pero adelante, no sé si alguien quiere aquí en sala comenzar. 1, 2, 3. Adelante, Fer. Primero, gracias, muy interesante. Lo que quisiera pedirte es si tienes algún ejemplo de esta cuestión de la normalidad, ¿no? De la que hablabas, con respecto a lo comercializable, ¿no? Este tema que dices, hay esta necesidad, ¿no? Pero también hay esta cuestión de establecer un límite, ¿no? De identificar un límite para no exponer los saberes, las tradiciones y la propia cultura. Tienes, me imagino que varios ejemplos identificados, pero algo que puedas compartir que particularmente te haya llamado la atención. Sí, claro que sí. Igual ahí los compañeros que han estado en el CIF también, si quieren abonar a mi respuesta, les agradecería enormemente. Bueno, estuvimos platicando con algunas organizaciones, por ejemplo, los tejidos que realizan, los bordados que realizan, pues tienen significados importantes. Pero el cliente, entonces los clientes
Ya no les interesa saber de esos significados, ¿no? Compran la blusa porque se ve bonita, sí se ve padre, se ve estética, o por muchas razones, ¿no? Porque, no, a lo mejor hasta por una idea de, pues voy a decir con palabras así de, pues es cool, ¿no? De que yo estoy utilizando una blusa indígena porque para que vean que yo soy solidaria, en fin, hay mil razones. Y es para tomarte la foto y exponerla en las redes, ¿no? Pero no hay, y lo pueden comprar porque tienen dinero para comprar, pero no hay un interés genuino en conocer lo que hay detrás de estos símbolos, ¿no? Que vienen de saberes ancestrales, o incluso también hemos platicado con compañeros de comunidades originarias que son cineasta, que justamente, pues él hizo todo un documental sobre algunas tradiciones y fiestas de su pueblo, y la comunidad pues lo confrontó, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿por qué? Esto es nuestro, ¿no? O sea, no tienes por qué ni difundirlo, ni compartirlo con gente que no nos entiende, o de que no nos entienda, sino que, pues sí, nos ha discriminado durante mucho tiempo, que nada más ahorita, porque a lo mejor está de moda, ser buena onda. Exacto. Entonces, bueno, hay varios casos así, ¿no? Y que, o por ejemplo, grandes firmas también que compran tejidos y los compran a altos precios, ¿no? Pero con la condición también de que, pues, no hay libertad por parte de las artesanas sobre sus diseños, sino que tienen que acomodar su trabajo a las exigencias de este mercado, ¿no? Las demandas de este mercado. Y entonces, como ahí, ¿no? La cuestión de, pues sí, pero pues yo como integrante de una comunidad originaria, pues este es el día para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, pues, tengo que mejorar a lo que diga el mercado, a lo que me exija. O sea, está muy perverso este asunto, ¿no? Porque además también está mucho este debate de decir, porque a nosotros como comunidades originarias nada más se nos respeta y se nos reconoce por ese tipo de productos artesanales, pero si hacemos otras cosas, dudan de la calidad de los iniciados. Y eso es fuertísimo. Por ahí. Muchas gracias. Sí, ahí tenemos un caso muy interesante en relación, por ejemplo, con proyectos, lo voy a decir, con proyectos en la Tech Store. Aquí, y fíjate que hay esa idea de la asimetría. Hay un grupo de estudiantes graduados del TEC que pues venden muchas piezas con elementos autóctonos muy bonitos, etc. Pero también tenemos un grupo de artesanos con los que trabaja el CIS que ha estado años, porque yo fui en 2021 y todavía seguimos, tratando de meter producto en Tech Store y no ha podido pasar ninguno de los filtros que se dan. Y existe precisamente esta serie de discusiones, porque primero la tipografía, ya sacamos la tipografía, sacaron la tipografía. Y después fue, no, pero es que los colores, y luego es que los derechos, y luego es que, o sea, es precisamente una confrontación muy interesante con los procesos, con las restricciones y demás, que de pronto uno dice, caray, ¿cómo es que uno puede ir generando este diálogo, esta modificación y demás, que resulte en un beneficio mutuo? Y que resulte no solo en el beneficio mutuo, sino en el reconocimiento de las prácticas y los procesos de los pueblos originarios. Porque esa es la esencia de la discusión y esa es la esencia de lo que, pues de alguna manera se ha establecido. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Juan. Felicidades, Rox. Sabes que soy fan de tu trabajo desde hace tiempo.
Yo quisiera a ver si podemos profundizar un poquito más en el tema de tecnología, de humanidades digitales. Bueno, es evidente que hay un tema de brecha digital, pero digamos, en el contexto de las comunidades, ¿cómo es que ustedes ven el abordaje de este asunto, dado de que de por sí, digamos, en el contexto cotidiano, ya hay una tensión entre qué sé yo, el uso de la inteligencia artificial, positivo o negativo, ¿no? Y cuando agregamos el elemento de las culturas originarias, en Chiapas o en otros lugares, bueno, pues se pone más interesante todavía. O sea, ¿cómo se incorpora, cómo crees tú que se pueden incorporar las tecnologías o si se pueden incorporar o no se pueden incorporar? Es decir, la línea de trabajo de tu grupo sobre humanidades digitales, ¿por dónde va? Lo que, y aquí también mis compañeros ahorita que hablen, que complementen, tenemos punto de partida, las comunidades utilizan ya la tecnología, es algo que como ellos no están ajenos a esto, por supuesto, hay limitaciones, por claro está, no, pues un acceso al internet, ¿no? Y también por eso se han pensado en cómo garantizar el acceso al internet, pero no solamente es eso, o sea, hemos accedido a estudios que se han hecho, por ejemplo, en algunas comunidades en Chiapas, sobre todo los efectos que ha tenido, ¿no? la tecnología en niños de primaria. Y hay una preocupación por parte de los profesores, de los propios padres de familia, sobre el uso que se le está dando a la tecnología, ¿no? O sea, justamente esto, ¿no? Y se abre todo este debate y esta reflexión, decir, bueno, pues es que no solamente es facilitar el acceso, sino más bien, por eso nos apoyamos mucho en el concepto de cultura digital, sino también pensar, ¿no? En todas las implicaciones y cómo la tecnología no es el fin, es el uso, no es nada, pues vamos a, como si fuera la tecnología la panacea que va a resolver los problemas, ¿no? Sino más bien cómo aprendemos a utilizarla para poder generar procesos de aprendizaje mucho más armoniosos, ¿no? Y que respondan también a las inquietudes tanto pues, de la comunidad, no solamente de los alumnos, sino de los profesores, de los padres, de familia, en fin. En el caso de las organizaciones, ¿no? Los artesanos, los caficultores, la tecnología, las aplicaciones han sido súper útiles para promover sus productos, ¿no? Sobre todo a raíz de la pandemia. Eso es increíble, o sea, han podido poder sacar sus productos, incluso exportarlos, gracias justamente a la tecnología. Y por ejemplo, la inteligencia artificial, el uso del ChatGPT para hacer las traducciones, ¿no? Que muchos de ellos tienen socios, o les han llamado de otros países y que se comunican en inglés y que han utilizado ChatGPT justamente para eso, para traducir literalmente el mensaje que les llega, ¿no? En las redes sociales o en el correo y ver esto qué significa, ¿no? Y dar seguimiento, ¿sí? Entonces, el enfoque que queremos dar desde el grupo, que ahí sí está Oscar, que tiene mucho más experiencia y conocimiento, ¿no? No está, es justamente el uso que se le da y que sea un uso también en donde participe también la comunidad, ¿no? O sea, que sea un acompañamiento de la comunidad y los diferentes actores, ¿no? Que están involucrados en eso. No sé, es necesario. Y es que pensaba en lo que preguntaba el doctor Julio sobre cómo incorporar la tecnología asumiendo que hay una brecha digital. Creo que por eso el eje como vertebral del grupo es la metodología participativa. Yo me atrevo a decir que es una metametodología. Cuando uno asume las ciencias naturales, en particular filosofía de la cierto tipo de metodologías para acercarse al objeto de conocimiento objeto,
Piensa en metodologías, por ejemplo, cuantitativas, ¿no? O metodologías incluso cualitativas. Pensamos que las ciencias sociales lo sofistican y entonces se acercan de una manera cualitativa y no cuantitativa al objeto de conocimiento, pero en estas nuevas discusiones metodológicas se plantea la metodología participativa como transversal. O sea, ¿cómo puedo asumir, y tengo un aparato como metodológico para acercarme a la brecha digital, pero se asume que hay una brecha digital? Entonces, ¿cómo di con el punto de brecha digital? La metodología participativa, y eso, por eso creo que incluso es como una especie de cuestión epistemológica más fuerte, porque va incluso a la idea de que es un saber. Entonces, yo cuando me planteo con la otra persona, en cuanto la pienso como un objeto de estudio y la estoy. La metodología participativa lo que trata es como devolver ese horizonte que presuntamente es horizontal. Pero el problema es que como la mayoría de estas metodologías surgen como de los presupuestos decoloniales feministas, se asume que hay una jerarquía. Realmente cuando dices que vamos a sentarnos frente a frente, ¿cuál frente a frente? No tienen internet, ¿cuál frente a frente? Están en el crimen organizado, en los santos de Chiapas, están dominados por el narcotráfico, ni siquiera tienen escuelas de repente, o incluso son muy cerradas porque el gobierno ha tratado de eliminarlos racialmente. Entonces, desde ese presupuesto que es muy fuerte, es como, no podemos asumir una metodología. Entonces, la construcción ha sido una cosa bien difícil, apenas no es digamos, para unos fondos, como Kelo. Justo la gran crítica fue, parece que ustedes quieren poner un modelo tecnológico a una comunidad que no sabe realmente qué es lo que quieren. Ellos ya tenían tiempo trabajando. Entonces, por eso nosotros hemos hecho mucho énfasis en como la metodología participativa. Y es muy difícil, porque cuando uno se acerca, uno tiene una posición. Dices, pues es que estos indígenas tienen ni siquiera idea, están atrasados, y cuando de repente estás más tiempo te das cuenta que tienen una forma de vida que a lo mejor no es ni siquiera necesitan tecnología. Entonces lo que nos ha permitido más bien es ajustar en qué momentos sí funcionan ciertas tecnologías, y en qué momentos no funcionan. Queríamos plantear una red de internet, dices, no, simplemente tenemos computadoras y con eso basta, pero cuando vienen, por ejemplo, no sé, el crimen, se roban las computadoras. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces como que se ha planteado como un eje metodológico y a partir de ahí tratar de generar proyectos, pero es un gran problema porque pues, en la mayoría de los escenarios pues, es cuantificable cuando se quiere inventar. O sea, se han hecho trabajo de campo ya. Sí, hemos empezado a hacer trabajo de campo, pero justo, ¿no? De abrir estos espacios y que las personas también nos compartan su tiempo, sus intereses también puestos. Sí, además, perdón, eso de trabajo es dificilísimo porque los tiempos de la academia no son los tiempos de las comunidades. Exacto. Entonces uno dice, pues vamos a que se reúnan en el CIS. Qué bueno que el CIS existe porque hay un punto de reunión, pero a veces la gente tiene trabajo y dices, ¿cómo le hago para que vengas y dejes de vender tus productos o de hacer lo que tengas que hacer para venir a sentarte y no te va a dar nada? Claro. Y pasa el tiempo y vuelve reuniones y reuniones. Yo no veo nada y hay veces que les ves una cara de, otra vez con su reunión. Claro. Entonces es difícil para entender ese tipo de cosas. O sea, qué beneficio. Por eso cuando nos hemos llevado sorpresas bien fuertes, porque nosotros decíamos, no, vamos a defender la cultura, ellos no quieren comercializarla, y de repente nos encontramos con creadores que decían, no me importa, yo lo único que quiero saber es por qué esa persona está ganando el triple con mis diseños y yo no estoy ganando eso. Entonces las propias metodologías te enfrentan a esa gran presupuesto incluso muy izquierdista de, no, yo debería defender las comunidades porque ellas están atadas en el tiempo, no quieren preservarlo, y si no, ya se comercialice, pues mejor, mire, si están ganando, le estamos poniendo capitalistas, pues yo mejor también quiero. Y ha sido doloroso como investigador decir, pues todo lo que yo tenía como ya pensado para publicar, pues entonces voy a tener que... A veces vamos con esta idea de que las comunidades como si fueran ingenuas. Las comunidades, las comunidades son ingenuas. Y por supuesto que cuando hay un interés, si tienen claro un interés, un beneficio para ellos, te van a entrar, ¿no? Entonces, eso también nos ha ayudado como en pues, estos procesos participativos. Emilia. No, Acá había una pregunta al final de la sala y si no... Gerardo, adelante Buenas Gerardo. tardes, más. Prueba de sonido, ¿me escuchan bien? sí. Bueno, en relación a lo que decía la maestra Vicenta, felicidades, más que felicidades, respetuosamente pues, sus proyectos. ¿Cuál es nuestra labor, ustedes como investigadores, todos como docentes que tenemos a los grupos enfrente y qué les metes en la cabeza y en los sentimientos, ¿verdad? Había dos conceptos que lo que llaman la oficialización de, que en todos nos dicen el juicio crítico y el florecimiento humano. ¿Qué significa realmente eso? El día de ayer había una conferencia, el día del libro, donde el juicio crítico es de la literatura y coincidí con Susi Flores que dijo,
no se evidencia hasta que se preocupa el estudiante o la estudiante por el otro y por la naturaleza. Y por otro lado, el florecimiento humano, que también es una palabra ya institucional. En el seminario que dio Manuel Several hace tiempo fui porque ese concepto pues se me hace malinterpretado, muy hedonista o muy el yo. Ah, yo florezco como humano, pero hay una que me dejó tranquilo porque la definición que tiene es no vas a florecer hasta que no haces algo en tu comunidad o por tu comunidad y por la naturaleza. Es decir, ambos conceptos que podríamos decir oficializados en nuestras aulas y que los comunicamos a los y las estudiantes, ustedes deben tener juicio crítico para que vengan al florecimiento humano. Terminarlo y completarlo con eso de que no lo vas a tener hasta que estés en modelos participativos, en que tomes conciencia de que hiciste algo por el otro, por la naturaleza. Y como docente yo creo que debemos siempre tratar de que los y los grupos interpreten, y más que nosotros, saberlo ejecutar, esos conceptos que en sus proyectos se ven muy evidentes. No hay juicio crítico ni florecimiento humano hasta que no haces algo en participación por los otros. Y es lo que nos toca como docentes, o sea, son muy respetables investigadores, nosotros tenemos en aulas seres humanos, pero complementar de manera consciente la metacognición de que esos conceptos se completan hasta que hay proyectos como los suyos. Muchas gracias, fue mi comentario, cada quien desde su experiencia y nivel de expertise o conocimiento, pero todos con buena disposición. Gracias, colegas. Gracias, Gerardo. Adelante, comentario. Pues no, comentó algo muy importante, ¿no? El reconocimiento de la experiencia. Ese es un insumo importante en los procesos participativos. La importancia de la experiencia. Ahí es donde está, y cómo recuperamos esa experiencia para generar también conocimiento. Creo que esa es una apuesta. Y la recuperación de la experiencia exige tiempo, que es un ejercicio también de memoria, de reflexión, de memoria, de escucha, no solamente por parte del otro, sino de uno mismo, de una misma. Entonces, sí, creo que ahí tenemos mucho que trabajar, pero también son procesos bien satisfactorios. Cuando formas parte de esto, ya ni siquiera, bueno, eso lo voy a decir muy a título personal, a veces comienzan a suceder tantas cosas en el proceso que ya el resultado a veces es lo menos importante. O sea, el resultado final, como dicen ahí, la publicación, el reporte, sino lo que pasó en esos procesos, cómo nos fuimos como transformando también a nivel personal, ¿no? Y a nivel colectivo. Y eso, la socialización, aprender a través de la socialización y de compartir las experiencias y los intereses y realmente el interés genuino, ¿no? Por lo que estás haciendo, creo que eso le da mucho sentido por lo menos a nuestro trabajo como investigadores, pero también como profesores. Creo que va muy de la mano. Sí. La competencia de reconocimiento y empatía. ¿Verdad? Es que a mí me pone así que frivolizamos las palabras, o sea, todo el mundo las decimos y las decimos para cuidar que no sea, al menos en colegas nuestros de la escuela, sean adornos, sino nunca pierdan su sustento profundo de lo que significa, aunque nos tardemos en explicarlas y ser permanentemente incisivos en que eso debe ser comprendido de una manera adecuada. Gracias, colegas de Viernes Emocionados. Gracias, Gerardo. Un último comentario que me pasaron en el chat, dice, por parte de Mónica Martínez, Rox, me gustaría saber si percibes una incidencia positiva con las unidades formativas que se ofrecen desde hace algunos años. ¿Hay en Chiapas con estudiantes del TEC? No, sí. Por eso yo quería... Muchas gracias, Mónica, por la pregunta. Y lo hemos también compartido en muchos otros espacios, con el doctor Julio, con los colegas aquí. A ver, de algo que no tengo duda es de la incidencia que tienen los cursos que se dan en el CIS, ¿no? O sea, hay un antes y un después, ¿no? En la trayectoria, como voy a decir así en estos términos, en la trayectoria de los estudiantes cuando viven una experiencia en el CIS. De eso no hay duda, o sea, hay muchos testimonios.
se han levantado muchas, se han recogido muchas voces y dan cuenta de eso, pero es increíble, o sea, escuchas a los estudiantes y dices, ¿qué les pasó? Y fue un mes, porque muchos de ellos han ido en verano, en invierno, un mes, 5 semanas, y es un cambio de 180 grados en sus percepciones, en sus imaginarios, que vale muchísimo la pena. Por eso también hemos dicho desde Educación para el Desarrollo Sostenible que las experiencias inmersivas son las que son las más efectivas para el desarrollo de esas competencias que llamamos para la sostenibilidad. Experiencias inmersivas, experiencias formativas, vivenciales, es decir, el contacto, el trabajo con las organizaciones, con las comunidades, eso es muy efectivo. Lo que sí hemos observado y hemos cuestionado, y también es parte de nuestros intereses dentro del grupo, es para los socios formadores, para las organizaciones que limitan eso, porque de veras, ese contacto, ese encuentro genera muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué aporte también ha tenido? Que por supuesto, sí, lo que se ha logrado han sido también proyectos muy interesantes algunos, y ahí tienen el reconocimiento de las organizaciones, pero hay mucho trabajo que hacer. Por eso también el interés que tenemos como grupo de investigación de fortalecer el acompañamiento a las organizaciones socioformadoras desde la investigación, ¿no? No solamente desde los cursos formativos, muy valiosos para estudiantes, también para socioformadores, pero sí requieren los socioformadores un acompañamiento mucho más estratégico, que sus necesidades pues, son distintas. Gracias. Solo una cosa que también me pasan por comentarios, y creo que son buenas noticias, Luz. Ya van a poder meter esa sudadera que tiene ciertas con los tejidos de Chiapas, que hace uno de los socios formadores, Usmetic, si no mal recuerdo el nombre, Usmetic en Chiapas, y es parte de uno de los proyectos que surge de estos proyectos que empiezan con los estudiantes de estos cursos de inmersivos intensivos. Después de ahora, esto ha sido también una gestión que hizo Isa Sánchez Silla, que se acaba de incorporar también a todo el trabajo de educación y desarrollo sostenible. Entonces, también es ejemplo del trabajo de comunidad entre campus de colegas que tienen intereses afines y que encuentran puntos en donde podemos hacer comunidad. Y es precisamente el irnos encontrando en espacios así lo que permite que vayamos tejiendo y fortaleciendo los proyectos que traemos como escuela. Entonces, con esto cierro. Recuerden también, les acabo de dejar ahí la liga en el chat de Zoom, la liga para la evaluación de la sesión, y acá nos la van a poner en el código QR. Gracias. Para que también lo puedan ver, y es solo una evaluación muy sencilla sobre cómo perciben este tipo de espacios dentro de nuestra escuela y dentro de nuestra comunidad. Con esto cerraríamos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente, Bien, Julio Rubio, decano regional de Ciudad de México, a todo el equipo Luz de Campus Estado de México, el poder recibir a toda la comunidad que nos atiende de manera digital. Muchísimas gracias por estar. Vamos a iniciar acá un pequeño festejo también, que no puedo compartirles, pero bueno, en algún momento cuando lleguemos en Horizontes Humanistas a sus campus estaremos también con ustedes. Muchísimas gracias, nos encontramos en la siguiente sesión. Iván, tenemos un comentario de felicitación, ahí lo tienes de parte de Julie, y también nos pide Ivy, en lo que lo ves, si podemos quedarnos unos segunditos los que estamos en Zoom porque nos va a tomar una foto. Claro, mientras yo leo el comentario de Julie. Julieta Díaz dice, yo felicito a la profesora Roxana y a todo el grupo de investigación. Me gustaría continuar conversando este tema por el que siento una afinidad especial personal. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Pero cuando nos sentamos aquí en el aula, se pueden girarse tanto hacia acá. Me gustaría mucho para que nos veamos.
Una, dos, que tal vez también sonría, por favor. Y tres. Perfecto. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Chao.